Hola, buenas tardes, señor Egas. Quiero probar el audio. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Me imagino que hay muchos requerimientos. Me imagino que hay muchas cosas en la cabeza en este momento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que hay que resolver, que están dando la cara y tratando de entenderlo. Pero, y para que la gente lo entienda, en este momento, hoy, a las 2:34 de la tarde, la permanencia del técnico en la Selección Ecuatoriana de Fútbol obedece a un aspecto financiero ya, porque tengo entendido que un directorio se decidió que no era conveniente seguir con él. Y si es que pueden resolver esa parte financiera, tratarán de conseguir a otro, y si no, no. Por eso le pido que usted nos explique y gracias por atendernos. Diego, buenas tardes, un gusto saludarlos y gracias por la llamada. Siempre es un gusto atender sobre todo a los periodistas serios y a los periodistas que buscan noticias, buscan informar y no simplemente vender temas sensacionalistas, ¿no? Tú lo has dicho, hoy Bolillo Gómez sigue teniendo un contrato vigente con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sigue teniendo un vínculo contractual y nosotros nos debemos a ese vínculo contractual. En el momento preciso en el que ese estatus contractual cambie, ustedes como prensa y el país en general serán los primeros en conocerlo. Ayer lo escuchaba cuando terminaban todas estas reuniones y manifestaba que va a establecer, como los miércoles, creo, uno de los días en los cuales va a querer tener siempre un diálogo abierto con la prensa. Una de las cosas que puede haber percibido en estos primeros días en Federación es de que no había una buena sinergia, de que se decían muchas cosas, de que había muchas teorías. ¿Por qué quiere organizar o implementar este miércoles de contacto con la prensa? Diego, porque creo que no es justo ni con la prensa ni con los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol cómo se está llevando la relación entre las dos partes. El día de ayer la prensa esperó por cerca de 11 horas mi salida de la Federación en el parqueadero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Me parece que ese no es el trato que debe tener la prensa. No es que nosotros le tratamos así, es que ellos eligieron buscar la noticia de esa manera, pero es una responsabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de alguna manera organizar su atención a la prensa para que la prensa también de alguna manera esté cómoda y de alguna manera sepa a qué atenerse y cuándo se le va a dar la noticia. Y a su vez los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tampoco creemos que es justo con nosotros el no poder llegar a la oficina o salir de la oficina tranquilamente sin ser prácticamente acosados por 20 o 30 periodistas que esperan una noticia. Creo que todos estos procesos de cambio, de actualización en cuanto a los procedimientos nos hacen bien a todos. Entonces, si la prensa conoce qué día, a qué hora y en qué sitio les va a atender el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para contestar todas las interrogantes, y si esto se lo hace periódicamente para que ustedes estén permanentemente informados, me parece que es mucho mejor que andar cazando la noticia por todos lados, incomodándose ustedes y incomodando a los directivos de la Federación. Es una buena iniciativa, sí, sin lugar a dudas. Ayer, con todos los revuelos y todas las rumores, noticias reales, no reales que circulaban, me contactaban a mí desde otros países y me preguntaban algo que no sabía qué respuesta dar. Y se la pregunto. Y la respuesta o la pregunta venía relacionada con Gustavo Quinteros. Me preguntaban, dentro de todo el déficit que dice que tiene la Federación, parte de eso es haberes todavía de Gustavo Quinteros. Entiendo que sí, entiendo que el despido de Gustavo Quinteros no fue un despido organizado, no fue un finiquito de mutuo acuerdo, es un tema que no está en manos nuestras, está en manos de la FIFA ya desde el año pasado, entiendo, y es un tema donde seguramente algún perjuicio va a tener el ecuatoriano en cuanto a haberes que va a tener que... Pero señor Egas, si dentro del déficit que ustedes dicen que tienen, podría sumarse un valor que llegaría también de Gustavo Quinteros, entonces. Sí, sin duda, y ese es un pendiente que tenemos ahí que todavía no lo podemos cuantificar, pero sí, seguramente en algún momento vamos a tener algún tema de eso. Hace algunos meses me imagino que llegaba con mucha ilusión a sumarse a la Federación,
Creo que fue un proceso de elecciones bastante transparente. A mí me agradó que no hubo tendencias políticas maliciosas, sino que cada uno habló de lo que quería hacer para la federación, y creo que estaba con mucha ilusión. Hoy le ha cambiado un poco el ánimo con todo lo que ha encontrado. No, el ánimo y la ilusión sigue intacta, porque así como hablamos de los problemas, pasamos mucho tiempo hablando de los proyectos y diagramándolos y pensándolos, y entonces eso me genera mucha ilusión, y más bien me meto ya en el rol y me meto ya en todo lo que se puede hacer, y entonces tenemos una visión que ojalá podamos plasmar un buen porcentaje de lo que estamos pensando plasmar en la federación. Ojalá el tiempo nos dé, ojalá la suerte nos acompañe, y ojalá todo pueda salir de acuerdo a lo que estamos planeando. Así que la ilusión es intacta, pero sí es un rol bastante intenso, bastante complicado, y más cuando tenemos este tipo de problemas que se nos vienen sin estar programados, ¿no? Francisco, ¿cómo le va? Buenas tardes. José Carlos Crespo lo saluda. Tomando en cuenta el déficit que existe, la posible demanda de Gustavo Quinteros, lo que haya que arreglar con Bolillo Gómez en el caso de que se llegue a buen puerto, ¿con qué recursos y cómo entonces, bajo este prisma económico, la federación va a contratar a su nuevo entrenador? A ver, afortunadamente, José Carlos, y le envío mis saludos, afortunadamente la federación ha logrado ya en nuestra administración tener acceso a financiamiento que permite equilibrar sus cuentas, que permita de alguna manera garantizar el flujo hasta final de año. Y usted conoce que el próximo año tenemos Copa América nuevamente, una Copa América que seguramente va a ser bastante mejor en ingresos que la de este año. Tenemos 4 fechas de eliminatorias, tenemos algunos partidos amistosos a final de este año. Entonces, estamos haciendo el ejercicio financiero, y si nosotros logramos de alguna manera el financiamiento y, como digo, la gimnasia financiera para poder traernos los valores del próximo año a nosotros anticipamos que no vamos a poder dejar de cuidar la plata al centavo, sobre todo en el gasto administrativo, pero vamos a poder salir adelante con todo lo que usted menciona. Afortunadamente, gran parte de todo esto ha sido un gran esfuerzo de los directivos de la Ecuatoriana para limitar el gasto administrativo casi en un 75%, y créame que cuando uno habla de que las comisiones y el directorio el año pasado gastaron más de $3,5 millones entre las dos, y hoy hablamos de que estamos gastando un 25% de ese monto, ya nos queda un ahorro importante, ¿no? La federación debe mucho dinero en impuestos que no había declarado, retenciones que no había declarado. Era una federación, imagínense que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no pagaba impuestos, no solo que no los pagaba, sino que no los declaraba. Y esto es una locura. Entonces estamos tratando y estamos consiguiendo equilibrar todas las cuentas, pero van a ser unos meses bastante movidos en ese aspecto. ¿Es Jorge Célico, Francisco, una opción para ser el nuevo entrenador de la selección? Hoy no tenemos candidatos, hoy no tenemos candidatos. El trabajo de Jorge en las formativas es muy bueno, creo que nos ha traído resultados que no habíamos tenido antes, sobre todo en la categoría sub-20. Es un profesional que valoramos mucho, pero hoy, habiendo un profesional en funciones, un contrato vigente, nosotros me parece que sería irresponsable empezar a hablar de que tal o cual persona es candidata. Sin hablar de los nombres propios, porque entiendo perfectamente el entramado formal y legal. Ayer justamente lo escuchaba sobre lo que le gustaría en torno al proyecto, la dirección deportiva, la estructura de menor a mayor y cómo jueguen los equipos, etcétera. La pregunta puntual es, el nuevo entrenador, porque la realidad es que habrá uno nuevo, va a responder a esta estructura deportiva donde sea un proyecto completamente nuevo, digamos, el fin y el fondo que ustedes quieren, o tal vez el primer entrenador de la gestión, por distintos aspectos, no sea necesariamente este jefe de proyecto con muchas cosas nuevas y puede encontrarse una relación mayor a una situación puntual, a un nombre que ustedes crean atractivo, conveniente por el manejo del fútbol sudamericano, etcétera, etcétera, pero que no sea este jefe supraproyecto donde la estructura, sea como usted ayer y varias veces ha reflexionado para el futuro. Yo creo que todo
toda empresa, y como empresa la Federación Ecuatoriana de Fútbol también debe tener una estrategia integral que gobierne todas sus acciones y todos sus proyectos. Y yo creo que a la Federación lo que le estaba faltando es justamente, o le está faltando todavía, es justamente esa estrategia. Y cuando uno tiene una estrategia, entonces puede alinear cualquiera de los proyectos, incluyendo a los profesionales que trabajan para la ecuatoriana, con esa estrategia. Yo creo que tanto el entrenador de la selección mayor, como todos los entrenadores, como el jefe de este supraproyecto, que de hecho yo no creo que debe ser el mismo entrenador, sino debe ser un secretario técnico de selecciones nacionales que se dedique a que esa estrategia sea transversal a todas las selecciones, a todos los estamentos, a todas las disciplinas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de sus selecciones. Todos esos deben estar alineados a una estrategia. Si nosotros no alineamos a todo el mundo una estrategia, nos va a volver a pasar lo mismo, que tenemos una persona que juega una cosa, otra que juega otra, uno que piensa en el futuro, otro que no piensa en el futuro, uno que le gustan los juveniles, otro que no le gustan los juveniles, etcétera, etcétera. Señor Egas, no sé, el reglamento no lo ve de esta manera, pero cuando uno escucha tanto el legado o la herencia de tal dirigencia, el legado de tal o cual federación, la estructura del deporte ha variado tanto en que uno se pone a pensar, yo heredé este contrato, no puedo establecer acciones legales contra el de acá, pero ¿hay alguna forma de que en los nuevos estatutos quede claro que lo que le corresponde a una dirigencia le corresponde a una y tiene que seguir preocupándose de resolver eso, y la que entra tal vez desde cero, a pesar de que son instituciones? Digo esto porque tanto se dice que son los contratos y las deudas que ustedes heredaron, y eso es un problema que ocurre en toda la estructura de todos los deportes, cuando llegan a federaciones y se encuentran con la típica y se pasan 4 o 5 meses hablando de que estoy resolviendo lo que recibí antes de poder empezar a trabajar. Sí, sin duda. No, bueno, yo creo que las dos cosas tienen que ser paralelas, ¿no? Resolver lo que recibí y empezar a trabajar. Si uno se dedica solo a resolver los problemas que recibió, van a pasar los 4 años y no vamos a hacer nada nuevo. Entonces, paralelamente se tiene que hacer las dos cosas, y ojalá en el nuevo estatuto podamos prever alguna forma de que las personas que se sientan acá en la federación a legislar para el deporte, a hacer leyes para el deporte y administrar los recursos del deporte, en este caso del fútbol, de alguna manera sean responsables de su mala administración, ¿no? Yo en eso estoy completamente de acuerdo con ustedes, porque si no es tan fácil como firmar un papel de renuncia e irse y no hacerse responsable de nada de los malos manejos en los que se puede incurrir. ¿Es oficial que hay jugadores que cometieron actos de indisciplina? ¿Los va a sancionar federación o el técnico? ¿Y cuán difícil ha sido manejar esto? A ver, yo en esto quiero ser muy claro. Los casos de indisciplina parecen ser no solo de ahora, no solo del viaje a Brasil, no solo de los 2 últimos viajes ni de los 3 últimos viajes. Parece ser una constante en el comportamiento de los seleccionados mayores del Ecuador desde hace varios años. Y no hablo de indisciplina, muchas veces la gente se queda en indisciplina solo de las escapadas o el trago, o las mujeres en los hoteles, etcétera, etcétera. Hablo de la disciplina de vestirse como tienen que vestirse, con el atuendo correcto, de tratar a la gente que los atiende como los tienen que tratar, de estar a la hora que se les plantea, de sacar la maleta a la hora que se les pide, de bajar al bus a la hora que se les pide, etcétera, etcétera, etcétera. Respeto a la indumentaria, respeto a los símbolos de la selección, de la federación, del país, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay mucho irrespeto y mucha indisciplina en todos esos aspectos. Ya hablando puntualmente de lo sucedido en Brasil, sí, tenemos una investigación en curso sobre lo sucedido. Todavía no ha quedado claro si es que la federación va a hacer una declaración pública que incluya nombres al respecto, pero lo que sí puede quedar claro es que nosotros lo que no podemos hacer es permitir que estos jugadores sigan viniendo a la selección a comportarse como se han estado comportando, porque eso sí sería hablar de alcahuetería, ¿no? Me parece que la federación no se debe ni a la prensa ni a la presión de la prensa en cuanto a esto, pero sí se debe a la buena administración de la disciplina en la selección. Y entonces nuestro deber es administrar justamente disciplina
y no permitir que estos jugadores o que todos los jugadores vuelvan a tener comportamientos de ese tipo nunca más en la selección ecuatoriana de fútbol, y que quienes se han comportado de esa manera no tengan cabida más en la selección ecuatoriana. Francisco, ¿cómo le va? Jorge Sánchez lo saluda. Entiendo que aún están diagramando la estrategia precisamente para saber cómo comunicar este tema de la indisciplina en Brasil. Le pregunto, ¿considera que tal vez sería un error no dar los nombres porque precisamente se está afectando la imagen de los otros que no participaron? ¿No sería mejor matar la suspicacia de arranque y decir, bueno, estos son, y no dejar que cada quien lo adivine cuando no sean convocados nuevamente? Yo creo que la suspicacia es de los que venden justamente eso, de los que venden suspicacia, de los que venden noticias bomba, de los que venden justamente noticias de alto impacto. Yo creo que la suspicacia no es ni de los seleccionados, ni de sus familias, ni de las personas que estuvieron ahí. Los jugadores que se comportaron como tenían que comportarse seguirán siendo parte activa de la vida de la selección ecuatoriana, y quienes no sigan siendo parte activa de la selección, o quienes no se comportaron de buena manera, no seguirán siendo parte activa de la vida de la selección. Yo lo vuelvo y lo repito, nosotros nos debemos a la disciplina de la selección, y los compañeros que no estuvieron y los que sí estuvieron tienen muy claro quiénes son, cómo fue, cuál es la sanción, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo otro solo es empezar a alimentar un morbo que no terminará nunca, ¿no? Porque hoy son los nombres de ellos, después hablarán de que si los problemas fueron en varios viajes, se tiene que publicar los nombres de los otros viajes, de los periodistas que viajaron, que no viajaron, y no terminaremos nunca porque nos pasaremos 24 horas del día tratando de satisfacer el morbo de nombres de la prensa. Vivimos en un país que ha retrocedido mucho en cuanto a sus aptitudes sociales, que hoy vive de la crítica y del linchamiento a las personas que vemos, a las que son públicas, a las que no, a toda la exposición que tenemos. O sea, hoy escuchaba incluso decir, a ver, ¿se va a ir el bolillo o no se va a ir el bolillo? Y si se va el bolillo, ¿cuánto nos va a costar? Y entonces, ¿cuánto nos va a costar? ¿Y cómo vamos a pagar? Y etcétera, etcétera. No paramos nunca. Yo creo que los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tenemos una obligación con la disciplina de la selección, y tenemos una obligación con el fútbol. Y esa, créame que la vamos a satisfacer con creces para que esto no vuelva a suceder. Ya el resto de expectativas me parece que no tienen nada que ver con fútbol, con disciplina, con la selección, y ya son cosas de la puerta para afuera que nos va a ser muy difícil satisfacer. Perfecto, Francisco. Ahora, rápido, ¿cómo catalogan y evalúan? Es cierto que es muy corto el tiempo aún, pero ¿cómo está la labor de Gustavo Silicovic de acuerdo a lo que usted ya viene viendo, el trabajo seguramente juntos que están haciendo hasta ahora? Una, por ese lado, y dos, lo dijo hace poco sobre la búsqueda de este secretario técnico de selecciones que en algún momento les gustaría tener. ¿Qué tan lejos estamos de ese futuro? A ver, yo creo que, bueno, contesto la primera pregunta. Estamos contentos por todo el know-how que trae Gustavo a la Federación Ecuatoriana. Creo que el 90% de lo que hay que hacer a nivel de la Federación Ecuatoriana, él ya lo ha hecho. Es un hombre que sabe mucho, que conoce mucho de temas comerciales, de temas administrativos, de temas digitales, de tecnología, de transformación, de experiencia hincha, de fidelización del hincha, y muchos otros aspectos que quizás no estoy enumerando porque se me escapan ahorita de la cabeza. Creo que estamos muy contentos, son 15 días, hemos diagramado ya un plan estratégico que lo vamos a madurar en las próximas 2 semanas. Seguramente a mediados de agosto ustedes tendrán ya la publicación del plan estratégico, y no solo el plan estratégico, porque eso es algo que muchas veces se queda solo en palabras, sino ya las acciones concretas, los tiempos de las acciones concretas y cómo pensamos implementarlas. Creo que ahí sí ya vamos a poder decir, bueno, la federación tiene un plan, tiene un proyecto, tiene un plan, y estos son los puntos del plan, estos son los vectores, estos son los temas, y estos son los responsables, y estos son los tiempos.
tiempos. Dentro de eso existe la contratación del secretario técnico, ojalá lo tengamos hasta fin de año, me parece que va a ser importante mientras antes podamos empezar a trabajar con esa persona mejor. Yo diría que esto tiene que plasmarse en los próximos 3 o 4 meses, así que creo que pensando en la generalidad de los tiempos, no va a ser un tiempo muy largo. Francisco, ¿entrenador primero, secretario técnico después o secretario primero, entrenador después? ¿Cómo sería dentro del plan que usted antes graficaba, le gustaría, dentro de lo que le gustaría, a veces no siempre se puede lo que uno quiere, le gustaría tener? A mí me gustaría tener proyecto, secretario técnico, entrenador, uno como consecuencia del otro, en ese orden. Perfecto. ¿Y sí? ¿Quién elabora el proyecto? Ya, pues el proyecto, en este caso claro, es ustedes eligiendo la carpeta de la persona en Secretaría Técnica y bueno, y esta persona después encargándose del entrenador y todo el proyecto en general. Sí, bueno, pero proyecto no es solo la contratación de un profesional, es una de las partes del proyecto, pero el proyecto es escuelas de fútbol, educación dentro de las escuelas de fútbol, centros de alto rendimiento para las selecciones nacionales, infraestructura, metodología, tecnología, etcétera, etcétera. El director técnico será uno de las herramientas importantes del proyecto, pero no es del proyecto. Si nosotros creemos que las personas son proyecto, ahí es donde nos equivocamos, pues se van las personas y se acaban abruptamente los proyectos. Entonces, pero claro, va a tener que ser muy rápido por todos los compromisos que tenemos, ¿no? Entonces, por lo menos vamos a intentar alinear todas las cosas al pensamiento que tenemos y a la proyección que tenemos. Como usted bien apuntaba, esto que es tan mediático, la indisciplina de hoy, seguramente... ¿Aló? No les escucho. Ahí decía, como usted bien apuntaba, la indisciplina de hoy no es de hoy, es de hace mucho tiempo. Y ahí va la pregunta, ¿le preocupa la reacción que el grupo pueda tener, lo ha conversado con algunos? Porque si bien es cierto los nombres podrían no ser públicos, al final usted ha dicho que tan libres no van a salir, habrá un castigo. ¿Le preocupa que el grupo, los que queden, tomen alguna, no represalia, pero actitud con respecto a esos 6 nombres pesados que no volverán o que por lo menos van a ser castigados de alguna manera? Mire, la selección ecuatoriana de fútbol es para quien quiera defender a su país, entregando todo y siguiendo todos los códigos de conducta de todo lo que representa defender a la selección nacional. Quien no quiera defender a la selección nacional bajo todos esos parámetros, simplemente no lo necesitamos acá, culturalmente no nos sirve, entonces no le tenemos miedo a la reacción de nadie. Acá va a estar quien quiera defender la camiseta del Ecuador, cumpliendo con todos los conceptos y preceptos que le demos en cuanto a disciplina, comportamiento, etcétera, etcétera. Así que no, la selección ecuatoriana de fútbol se va a constituir con toda la gente que entienda que esto y lo entienda muy bien y lo acepte. La última, Francisco, muchísimas gracias por el tiempo. La eliminatoria arranca en marzo del próximo año. ¿Hoy ya hay alguna planificación? Hoy podríamos decir que está habilitado o apto el Estadio Olímpico Atahualpa para jugar si se juega en Quito, que no sería tal vez mejor jugar en Estadio de Liga de Quito. ¿Hay alguna idea, alguna planificación, algo ya trazado sobre inicio de eliminatorias el próximo año? Bueno, efectivamente esta semana hicimos una visita al estadio. Me parece que alguna intervención hay que hacer porque como esté el estadio ya vamos a tener problemas. De hecho, ustedes ya bien saben que los equipos que ahí juegan, equipos ecuatorianos que están en copas internacionales, ya han tenido problemas con Conmebol por el tema de las luminarias, de la calidad de la luz. Entonces vamos a tener que intervenir porque si no va a ser difícil que ese estadio en un tiempo breve siga siendo apto para el desarrollo de nuestras competencias. Entonces, nosotros estamos buscando la manera de garantizar que una intervención nuestra en el Atahualpa tenga su retorno, es decir, que tengamos convenios de largo aliento para poder garantizar las inversiones que se tengan que hacer en el estadio. Ojalá pronto podamos presentarle al país también un gran proyecto de renovación del estadio. Pero si no lo completan, la otra opción necesitamos. podría ser el Estadio de Liga, o la única, creo. Bueno, sí, por ahora no pensamos en eso, ¿no? Me parece que contestarle esa pregunta, Diego, sería de alguna manera reventar algo que no
que este rato ni siquiera esté en nuestras cabezas, ¿no? Yo sé cómo mis palabras se vuelven titulares y no. Por ahora no pensamos en otra cosa que no sea que la selección siga en el Atahualpa y que el Atahualpa esté apto para recibir a la selección. Lo entiendo y muy, muy sabio. Muchísimas gracias, fuerza, sabiduría en todo el camino. Gracias por el tiempo, señor Egas. Gracias, Diego, un gusto haber estado con ustedes.